Presentamos a nuestro invitado de hoy, Iván Kachanowski, economista. ¿Cómo estás? Muy bien, Jonathan, gracias. Gracias por la invitación. Es un placer recibirte acá en Radio Sónica. ¿Cómo estamos? Contame un poquito de vos, en qué venís trabajando. Sé que Eh, estás en la Fundación Libertad y Progreso. sí, estoy en la Fundación Libertad y Progreso. Es mi tercera etapa en la Fundación Libertad y Progreso. Tuve una como economista junior. Después me fui a trabajar a Chile, estuve como 2 años ahí, volví, hice consultoría, después volví a la fundación a una segunda etapa como economista jefe. Me fui a estudiar a Australia de Estados Unidos, volví y de vuelta a la fundación y ahora estoy más en políticas públicas que economía, pero haciendo un poquito de las dos. Es, eh, Te abre la cabeza, ¿no? Recorrer otros países, estudiar economía desde otros puntos de vista, digamos. Desde ya, sí, sí, la maestría que hice afuera eran políticas públicas y para alguien como yo que tiene, digamos, una orientación Sí. liberal, entras en conflicto, ¿no? Políticas públicas, liberalismo, y está bueno hacerlo convivir. ¿Cómo se ve en esos países donde quizás hay un proyecto de país coordinado entre quizás puede haber izquierda o derecha, pero más o menos las bases del país siempre están sentadas, digamos? ¿Y por qué en Argentina eso no pasa? Y en Argentina no pasa porque yo creo que el péndulo, cuando te mueves de izquierda a derecha, es mucho más violento que el resto de los países, ¿no? Cuando se mueven otros países, hay ciertas reglas básicas que no importa si son más de izquierda o más derecha, que se respetan. Y acá no, acá cuando viene el gobierno populista, te diría que va bastante a fondo, cambia las reglas y bueno, te diría que del lado más, si querés, derecha liberal, nunca tuvimos muchas experiencias, entonces Sí. tampoco que se movía el péndulo hasta ahí. El tema es que cuando se va para el lado del populismo reformas de carta orgánica para que se financie el tesoro, tomás plata del ANSES, las moratorias y empezás a hacer cosas que en otros países no ves. Entonces, bueno, cuando se te mueve demasiado el péndulo hace difícil poder proyectar a futuro. ¿Cómo estás viendo la economía argentina, pero en general? En términos generales, ahora vamos a entrar en dólar, inflación, consumo y demás. Pero ¿cómo la ves en general si la tenés que definir en tres o cuatro renglones? Bueno, es difícil, ¿no? Porque cuando vos ves los números agregados decís esto está mejor Sí, y obviamente cuando haces después un doble clic no es que está peor, pero hay desafíos, ¿no? Entonces en el vistazo general está bien, vos ves el auto lindo, pero bueno, ojo que con cuidado con la palanca de cambios, cuidado cómo acelerás, porque sí. todavía está todo muy frágil. Entonces tenés una mejor foto que antes, pero igual tenés riesgos. O sea, ¿creés que la economía todavía no está estabilizada, sino que estamos en una etapa de transición o está estabilizada, pero hay Se cosas que hizo la, todavía... la, la estabilización básica, ¿no? Digamos, Sí, estabas en terapia intensiva, bueno, le recompusiste al paciente. Ahora es un paciente que todavía es débil. Vos le abrís la ventana, entra una brisa y le da pulmonía. Entonces lo tenés que sí. tratar con mucha delicadeza. Pero lo sacaste de una muy complicada. Entonces sí. Entonces, bueno, obviamente que yo soy de los que cree que si el camino sigue y las reformas avanzan, bueno, el paciente va a ganar mucha fuerza. Pero tenés que seguir recorriendo ese camino. La transición no es fácil, hay Sí. desafíos, está lo político, no solo lo económico, entonces son muchas variables, ¿no? ¿Cuál crees que es el principal problema que tiene hoy la economía? Mira, creo que hoy lo que más preocupa de la economía, yo creo que es el tema de las moratorias, el tema de que las personas, muchas personas que están endeudadas, y que bueno, que por ahí pensaron que esta transición iba a ser más corta, Sí, y se está alargando un poco, ¿no? Y esta economía que crece a dos velocidades es cierto, pero la verdad que cuando vos estudias también cómo ocurrieron reformas en otros países, Nueva Zelanda, Grecia, Corea del Sur, Perú, un montón de países, son transiciones que se tienen que atravesar, ¿no? Entonces la pregunta es cómo usás los amortiguadores, pero el norte está claro y yo creo que la mayor parte de la población sigue comprando el norte, pero por ahí te está pidiendo que cambies de ruta. Es como que hubo un consenso, ¿vamos a Mar del Plata o vamos a Mar del Plata? Pero bueno, ahora el chofer te grita, hay pozos, ¿no? Entonces lo que te está diciendo para mí la gente es, vamos a Mar del sí. Plata, pero pará de gritarme y por ahí agarra un camino que por ahí es un poquito más largo, pero sin tanto pozo. ¿No? Y eso todavía creo que está. Yo creo que la gente entiende que hay que ir para ese lado, o la gran parte de la población, pero bueno, obviamente hay empresas que no la están pasando bien y acá es importantísimo, y con esto te cierro, que empiece a bajar más rápido la inflación, porque si vos lográs controlar la inflación, las tasas de interés bajan y eso es lo que puede dar un respiro a las empresas, a las pymes, etcétera. Sí. ¿Y qué tan importante es que el gobierno sostenga el superávit fiscal? Más allá de la opinión pública, ¿no? Porque sostener el déficit, el superávit fiscal, digo, tiene consecuencias, digamos, en la opinión pública, porque el gobierno requiere de ajustes, requiere de un montón de medidas que quizás muchas son antipáticas, ¿no? Sí, Entonces, ¿cuál es la importancia de eso? no, yo creo que es muy importante
por dos cuestiones, ¿no? Primero que hay que entender que es la base, ¿no? Digamos, es una condición necesaria, pero no suficiente. Sí. Vos necesitas el equilibrio fiscal. Podés discutir mucho de si se hizo muy rápido, cómo se hizo, pero bueno, ya está hecho, ¿no? Entonces, ahora que tenés ese equilibrio fiscal, tenés que construir desde ahí. Y segundo, lo tenés que sostener por una cuestión política también, ¿no? Es la primera vez que hay un presidente que hace un relato político o sea, hace una ancla política desde el equilibrio fiscal, al punto que el mismo kirchnerismo reconoce que el equilibrio fiscal es importante. Sí. ¿Cuándo te imaginaste que Cristina iba a decir que el equilibrio fiscal era No, importante? veo dirigentes peronistas por todos lados diciendo que no hay que gastar más de lo que se recauda. Es Exactamente. impresionante, Entonces, nunca visto. esa batalla yo creo que fue ganada, que lo ideal sería que ya quede esa disciplina fiscal, bueno, y mejorando otras cosas desde ya, ¿no? Pero que esa disciplina básica quede instaurada, creo que va a ser sano para Argentina. He visto también un diputado, no me acuerdo el nombre, del Partido Justicialista que estaba hablando de los impuestos también, que le cobran impuestos. Y creo que eso es realmente una batalla que ganó el presidente, ¿no? Sí, yo creo que el tema fiscal y que la reducción de impuestos logró instalar eso, lo cual es una batalla no menor, sobre todo por la presión tributaria que tiene Argentina. Desde ya, ¿no? Tenemos cuántos impuestos, arriba de 150, donde 6, 7 te explican el 90% de la recaudación. Entonces, ¿qué sentido tiene cuando podés eliminar un montón de impuestos? La mayoría son provinciales y municipales, ¿no? Sí. Digamos, el Nación tampoco puede hacer, si puede todavía, pero lo poco que se hizo lo hizo Nación y provincia y municipios no acompañaron mucho. Pero vos podés reducir un montón la burocracia. ¿Vos pensás que hoy una empresa pyme Sí. o una empresa mediana por ahí está pagando 20 impuestos al mes, ¿no? De distintos impuestos? Y el mes tiene 20 días hábiles, ¿no? Entonces, como que estás pagando en promedio un impuesto por día. Entonces, la cabeza del empresario hoy es qué impuesto me toca pagar, no cómo crear valor. Entonces, vos Claro. les desvirtuás lo que tiene que hacer al empresario con tanto burocracia, tanto trámite, tanto impuesto. Encima los podés reducir sin afectar la recaudación, sin comprometer el equilibrio fiscal. Aparte destruís a los puestos de trabajo que ya hay vigente, ¿no? Y además destruís también las posibilidades de que otra gente quiera invertir y quiera generar laburo. O no solamente cuando se habla de empresarios, del grande empresario, ¿no? Sino de la persona que tiene una pyme, que tiene 2 empleados, ¿no? O el mismo dueño que abre todos los días la persiana de un comercio. Desde luego, ¿no? Digamos, cuáles eran las dos grandes trabas a la hora de invertir en Argentina. Una son los impuestos Sí. y la otra los juicios laborales, ¿no? Que se supone que esta reforma laboral va a empezar a atacar ese punto, pero desde el punto de vista del empresario que quiere invertir, dice, bueno, tengo que pagar una pila de impuestos y encima si contrato a alguien tengo una probabilidad que me haga juicio y si me hace juicio lo pierdo. Y no puedo echar porque tengo el mercado laboral súper rígido. Entonces vos combinás todo eso y bueno, tu conclusión es no contratar, no invertir. Es decir, el empresario ante la incertidumbre cuando invierte comete errores. Sí. Y si a vos no te dejan deshacer los errores porque no podés despedir a nadie, porque es súper rígido, no vas a invertir ni a contratar a nadie. ¿Cómo estás viendo el tipo de cambio? Hay economistas de varias aristas ideológicas que dicen que está atrasado, que está pisado. ¿Cómo lo ves vos? Yo no creo que esté muy atrasado. Si hay algún atraso, tiene que ser leve. Yo lo veo bastante estable. Dos cuestiones. Una es la brecha, ¿no? Digamos, por más que vos pongas intervenciones, intervengas, y bueno, tarde o temprano el paralelo te pasa la factura y la brecha sube, y hay brecha, pero es chica. Sí. Con lo cual te diría que en mi modo de ver está bastante equilibrado el tipo de cambio. Ten en cuenta que los sectores que crecen en Argentina, minería, energía, agro, son generadores de dólares, Sí. ¿no? Entonces vos estás volcando dólares en la economía. Y el otro punto es que si estuviera tan atrasado como se dice, ¿por qué las exportaciones son récord entonces? Porque vos estás exportando a niveles récords, en cantidades también, ¿no? Y generalmente cuando el tipo de cambio está atrasado, exportás menos. Claro. Y vos estás exportando más. Entonces yo creo que cuando mirás esas dos variables, empezás a ver que por ahí hay alguna intervención en el mercado de futuros, no lo niego eso, pero antes tenías intervención en el futuro, brecha, no sé qué, me parece que era otra historia. Claro, quizás tenías una brecha del 200%. Exacto, entonces este tipo de cambio por ahí tiene algún atraso, pero tiene que ser chiquito y es mucho menor de todas las situaciones anteriores. Entonces no hay que devaluar para vos. A ver, es lo que hicimos. Si devaluar es la salida, Argentina debería ser campeón mundial de todo, porque ¿de cuántas veces devaluamos? Es decir, te da un beneficio de corto plazo, pero el tema es que se va como alimentando, porque vos devaluás, después te impactan precios, sube el precio y después ya perdés competitividad. Entonces, como el perro que se muerde la cola. Sí. Y no salís de esa dinámica. Entonces, claramente no es la salida.
Yo creo que la salida son las reformas. Sí creo que está costando, que el Congreso está costando negociar, conseguir los votos. Ojalá se pudiera más rápido. Pero ya probamos con devaluar cuántas veces. Un montón. Claro. ¿Cómo estás viendo el tema de la reforma de la Carta Orgánica? ¿Es positivo? ¿Crees que puede consagrar una estabilidad monetaria que hasta ahora no hubo a lo largo de estas décadas? Bueno, a mí yo creo que está en la dirección correcta, a mí me gusta. Obviamente, si alguien es de la opinión de dolarizar, va a sentir que por ahí se queda corta, ¿no? Sí. La reforma de la Carta Orgánica. Yo ese debate no lo tengo del todo zanjado, me gusta también la competencia de monedas. Y en ese sentido te diría que la Carta Orgánica está haciendo cambios que no inventa nada nuevo, que también se hicieron en otras reformas. Vuelvo al caso de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, cuando tuvo su crisis y estaba todo un poco descontrolado, el Banco Central hizo algo parecido a lo que está haciendo Argentina ahora. Es como, mirá, si nos cuesta domar la inflación, si tenemos este problema, pongamos un único objetivo que es controlar la inflación, no nos pongamos objetivos secundarios, ¿no? Entonces eso me parece que está bueno. Todo el tema de la remoción de los directores me parece que va en el camino de que el Banco Central gane más independencia, sea más independiente, porque todavía no es del todo independiente, ¿no? Obviamente que vos ves Bausili y Caputo y bueno, son uno, ¿no? Y se supone que tiene que ser independiente. Pero, por más de que no sea del todo independiente el Banco Central, todas las decisiones que se van tomando es para ganar grados de libertad. El Banco Central primero tenía deuda que le correspondía al Tesoro, se la devolvieron al Tesoro, y bueno, entonces el Banco Central puede hacer política monetaria sin tener una deuda que no le corresponde. Estaba el cepo, sacaron el cepo parcialmente, es decir, es cierto que no del todo, pero es una decisión en torno a mayor libertad. Después pusieron las bandas cambiarias, después las bandas se hacen más anchas, entonces de a poquito vos vas ganando esos grados de libertad y creo que esa señal que van dando de a poco, ahora con el proyecto de reforma de la Carta Orgánica, creo que van también en la dirección correcta de seguir ganando grados de libertad. ¿Qué podría hacer el Banco Central para limitar el tema de las tasas? Hubo tasas, el tema de los créditos y demás, que eran muy altísimas. ¿El Banco Central tiene herramientas para poner un límite? ¿O todavía, bueno, quizás no en el tema de billeteras virtuales? Entonces es un problema, ¿no? Porque fíjate que ¿cuándo subieron las tasas? Cuando había elecciones legislativas, volvió la incertidumbre política, las tasas fueron altas. Eso terminó golpeando la actividad, por eso estamos teniendo todo este debate de los sectores que sufren, y es porque las tasas estaban altas y no podían tomar crédito. No solo subieron las tasas, sino que también subieron los encajes, ¿no? Que es el porcentaje que los bancos tienen que guardar y que no pueden prestar. Entonces todo eso hizo que la actividad sufra. Y sí, el banco tiene herramientas, tiene que ir bajando los encajes, tiene que ir bajando las tasas de interés, pero para bajar la tasa de interés tiene que bajar la inflación. Por eso es importantísimo que baje la inflación. Y el problema es que mucha gente tomó deuda cuando las tasas estaban altas. Entonces ahora por eso la moratoria es un problema. Tengo mucha gente cercana, tengo un caso que hasta tomó 3 deudas distintas en un momento, ¿no? Y ahora le queda una, ¿no? Pero la fue saldando. Pero vos también hay que entender que las herramientas encima están al alcance de tu mano. Vos agarrás el celular, abrís una app, quiero plata, le das un clic. Y por ahí mucha gente de Argentina no es un país con cultura financiera. Sí. No sé si todo el mundo mira la tasa que te cobran, porque la tasa que te cobraban era bastante alta, ¿no? Y hay un tema también ahí de educación financiera que creo que hace rato que Argentina tiene que mejorar. Y hoy cuando tenés las herramientas al alcance de tu mano, y bueno, es más fácil acceder al crédito. Antes tenías que ir al banco que te aprueben. Bueno, todo el tiempo te caen notificaciones en tu celular de las distintas aplicaciones, te prestamos tanto, te prestamos tanto. Exactamente. Ya en la misma aplicación de compras para comprar te aparece, tenés crédito por tanto para que compres tu campera favorita. Enseguida aparece. ¿Qué tiene que pasar? Esto es algo que creo que, más allá de que uno pueda tener una idea, que creo que nadie lo puede responder. ¿Qué tiene que pasar para que el argentino ahorre en pesos, no en dólares? Bueno, 2 cosas te digo que hay que tener en cuenta acá. Uno, que obviamente es muy difícil por nuestro track record, ¿no? Tuvimos 5 monedas. Y 5 monedas en un periodo de tiempo bastante corto, te diría, sí. ¿No? No es que pasaron 300 años y tuviste 5 monedas. Es decir, es más, una persona que nació en 1960 vivió las 5 monedas. Es decir, una persona que nació en 1960, su primer juguete la compró con una moneda, a su primera novia la invitó con otra, se casó con otra, se divorció con otra y le hace regalos a sus nietos con otra.
Entonces, con ese track record, obvio que vas a ir al dólar. Entonces, vos tenés que combatir contra esa cultura que te la transmiten. Entonces, yo por ahí no viví 5 monedas, pero me transmitieron Sí. el dólar, dólar, dólar. Bueno, entonces, eso es difícil de quebrar. Pero casualmente, lo que puede llegar a quebrar eso, si vos vas estabilizando la macroeconomía como se está haciendo, vas reduciendo el déficit fiscal, vas reduciendo la inflación, la competencia de monedas, por lo general la experiencia muestra que se fortalece la moneda doméstica más que el dólar. No al principio, pero sí al final del proceso. Perú, por ejemplo, cuando entró en la competencia de monedas, el 70% de los depósitos estaban en dólares, el 30% en el sol peruano. Hoy es a la inversa. Tenés el 70% con el sol peruano y el 30% en dólares. Entonces, hay muchos casos que han mostrado, y Perú venía de una hiperinflación, también estaba un poco quemado con el tema del dólar. En Perú tienen un banco central súper independiente, digamos. Sí, 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 en lo económico funciona bien, tienen los problemas en la política, que Sí. para la última elección tuvieron 34 candidatos a presidente. Sí, una ¿No? locura. Entonces hay muchos casos de competencia de monedas que cuando va avanzando el proceso, bueno, se termina demandando más la moneda doméstica que el dólar en muchos de esos casos. Entonces, bueno, Argentina pareciera que va a encarar más por ahí que por la dolarización, y si se hace la tarea, yo creo que se va a terminar fortaleciendo el peso. Bueno, ahí en La Rioja hoy estaba leyendo que Quintela sacó los chachos, ¿lo viste? Sí, me acuerdo, sí, 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 Que sí. ya es oficial, ya Sí, sí. están circulando, hay supuestamente Y 800 cuando arrancó el comercios gobierno adheridos. de Milei también alguien había sacado una moneda, duró Era el mismo, nada, me sí, parece. el mismo, ¿no? Volvió a Sí, sí, insistir, sí. bueno, pero... Bueno, ahora tienen vigencia hasta diciembre, ¿no? Y hay comercios, supuestamente hay comercios en Córdoba que ya lo quieren adoptar, dijo. Mm. Es un desastre, así que ahí tienen otra moneda también. Bueno, si quiere competir, después que no se queje si la moneda no funciona, ¿no? La competencia es así. Y el tema del consumo, ¿no? Hoy vemos que el consumo está para abajo, digo, la actividad le está costando, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que la actividad empiece a caminar, a rodar, digamos? Bueno, ahí creo que hay cierta preocupación. A ver, tenías los sectores que mencionamos que crecen, que son energía, minería, Sí. agro, eso crece y te genera dólares además. Y el resto de los sectores que venía complicado, pero que venía con tendencia creciente, chiquita, pero venían con el serrucho, que suben, que baja, que suben, Sí. que baja, pero en esa subida y bajada había una tendencia chiquita de 0,3 que mostraba crecimiento. Hasta que vinieron los datos de mayo y vino un mes como 2 o 3 meses consecutivos medio malos. Y eso empezó a encender unas alarmas. Yo estoy esperando con bastante impaciencia el dato de junio para ver si eso se profundizó o no. Pero claramente me parece que tenés que estar pensando, sobre todo el año que viene, que es electoral, ver cómo dar un respiro. Y yo insisto que en el corto plazo lo que podés hacer es reducir la tasa de interés. Pero también reducir los encajes, porque si vos bajás la tasa de interés, pero el encaje sigue alto, los bancos no pueden prestar. O sea, que es algo que vos proponés, ¿no? Yo ¿Qué propondría, harías? sí, sí, sí. Porque ¿por qué se dieron un golpe tan feo también? Porque las tasas estaban muy altas por la incertidumbre electoral. Claro. Entonces, y el año que viene es electoral, ¿no? Entonces, por eso creo que hizo bien el gobierno comprar tantos dólares, por si el dólar se pone nervioso, tener un poco de munición. Pero para la industria, el comercio, todos estos sectores que están un poco complicados, yo creo que hay que tratar de que bajen las tasas de interés. En el corto plazo es lo que podés hacer. En el mediano y largo son las reformas. Pero O sea, eso es- ¿vos creés que hay gente que tampoco no está consumiendo justamente por las deudas que tiene? Hay gente que no está consumiendo por las deudas que tiene, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, el consumo igual, no sé qué tan bien está medido, ¿no? Está todo este debate de si se capta el consumo, porque ahora el consumo se compra mucho por internet. De hecho, salieron críticas muy fuertes acá, me si se estaba midiendo bien el consumo o no. Y la verdad que, en verdad, todas las variables económicas de a poco se van volviendo más difíciles de medir, porque el avance tecnológico es tan exponencial que vos no podés, lo corres de muy atrás, cada vez más atrás. Tenemos con inflación una base del 2004 de 2005, no nos sirve de nada ya. PBI lo mismo, está Claro. súper atrasado. Y en los países que están estables lo actualizan todos los años. Y así todos se van a quedar atrás porque, y sin hablar con la inteligencia artificial, que es súper exponencial, te hace el avance ¿Y por qué exponencial. crees que estamos con ese modelo 2004 todavía? No, a ver, eso, Argentina siempre fue de hacer cambios lentos y también después cuando lo querés hacer, el timing, ¿no? Porque, a ver, se ha criticado mucho al gobierno de que al final no cambió la base. A mí no me gusta que haya dicho que la vaya a cambiar y después no la cambió,
Pero también hay que entender que ese cambio de base tiene también más sentido si lo haces cuando la inflación está un poco más estabilizada. Sí. Si vos cambiás la base justo cuando la inflación sigue siendo muy alta, Para decir, está truchando los no números, es capaz. el mejor momento. ¿Viste? Claro. Tenés mucho ruido en la economía por la inflación. Pero que hay que hacerlo, ¿no? Y ojalá no muy lejos se cambien las bases tanto del PBI como de la canasta para inflación. ¿Están manejando algún pronóstico del tema del crecimiento del salario y demás para el año que viene? ¿Cómo pensás que el gobierno va a encontrar la economía de cara a las elecciones? Yo creo que va a llegar un poquito mejor parada, que lo de agosto y septiembre fue como un susto bastante fuerte. A ver, creo que de vuelta hizo bien en esto de acumular dólares sabiendo que se viene un año electoral. Lo que pasa que eso te hizo que tenga cierto costo en actividad y yo creo que compraron muchos dólares al principio para después tratar de poder atender más todas las cuestiones de actividad sabiendo que ya hay ciertos dólares para cubrir la incertidumbre electoral que puede generar cierta demanda de dólares, ¿no? Entonces yo creo que va a seguir el serrucho, yo creo que el salario algo se va a recomponer si sigue bajando la inflación. Nuestro pronóstico es para fin de año 27% anual, el año pasado terminó en 32, entonces ya la baja empieza a costar un poco más. Pero bueno, para finales del año que viene la estamos viendo ya un poquito bajo de 20, entonces yo creo que se va a para sostener. finales del año que viene todavía no estaría en un dígito. No. O sea, ¿vos crees que esto le va a costar mucho al gobierno, digamos, para poder llegar? La inflación cuando es muy alta Sí. es fácil bajarla, pero cuando te acercás a números más normales o no tan anormales. Normales para nosotros, digamos, Sí, no para el mundo. normales para nosotros, bueno, se va haciendo más difícil. Y de vuelta, si vos ves los casos de desinflación, y le llevaron mínimo a todos 4 años, 6, 8, incluso 10. ¿No? Lo mismo con lo fiscal. Lo fiscal sí, el gobierno lo hizo un año, pero la inflación tiene un correlato como tienen los ajustes fiscales graduales, que lo vas haciendo de a poco. Y yo creo que fue uno de los errores del gobierno de Macri, ¿no? Al ser muy ambicioso el decir voy a eliminar la inflación, en 2 años ya estaba pronosticando un dígito. Bueno, acá hay algunas declaraciones también medio, Acá sí, es lo que te iba a decir, sí. Pero son procesos largos. Pero sí creo que va a seguir bajando y que el salario en ese sentido se va a recuperar un poco. Pero es como que te diga, hasta que no vengan las reformas post elecciones, y por ahí te para de llover, para la tormenta, pero bueno, va a seguir nublado. ¿Qué impuestos bajarías o eliminarías? Pero ámbito nacional, provincial o municipal, el que vos consideres que es más destructivo para la producción. No, y el más destructivo es ingresos brutos por escándalo, porque es el más distorsivo, porque genera la cadena. Cualquier empresario que tiene que tratar de estimar cuánto va a pagar de ingresos brutos no lo va a poder hacer porque la cadena se vuelve imposible. Entonces vos tenés que cambiarlo por un impuesto que sea más ordenado. Hay muchas variantes, muchas propuestas, cambiarlo por un impuesto a las ventas, por un impuesto al consumo final, algo que sea más transparente, ¿no? Porque vos hoy vendés un producto que sale, no sé, de Buenos Aires y va a Mendoza y si el camión se desvió un poco porque, no sé, hubo un corte de ruta y tuvo que dormir en un hotel en una ruta que no estaba planeada, bueno, vos pagás más ingresos brutos, ¿no? Entonces se va acumulando todo. Entonces vos cuando es tan distorsivo vos no lo podés planificar. Y el empresario tiene que poder estimar más o menos cuánto va a pagar de impuestos. ¿Y vos creés que en términos de impuestos el país en algún momento va a despegar? Porque, a ver, el gobierno nacional puede tener toda la voluntad de bajar impuestos, ya lo hemos visto. Quizás ha bajado algunos impuestos. El tema es que te bajan un puntito de acá y después provincia te lo recompone por otro lado. O los mismos intendentes te arman una tasa por otro lado. Sí, eso es un problema porque vos tenés un presidente que, bueno, ganó con una mayoría, que marca un rumbo y que los gobernadores no acompañan. Y van a acompañar solo si el oficialismo empieza como a ganar más poder. Si el oficialismo fuera más fuerte en el Congreso, es decir, si hiciera una muy buena elección, que no lo sabemos, digamos, de hecho hay bastante incertidumbre al respecto, pero si hiciera una buena elección, sobre todo en Buenos Aires, y gana poder en el Congreso, vos vas a ver ahí que los gobernadores varios se empiezan a alinear, porque al final del día el político piensa en términos de poder, y si vos gestás poder en el Congreso se te van a alinear mucho más. Mientras no lo logres, y este es un partido nuevo que ganó las elecciones, que arrancó con 7 senadores, encima echaron a uno, porque eran pocos, encima echaron a uno, y después eran diputados, y para poder hacer número tienen que hacer alianza con el PRO, que por suerte la hicieron, pero bueno, hasta que se genere ese músculo político,
va a ser difícil la negociación, ¿no? Y a veces el presidente, digamos, no es el mejor negociador a veces, ¿no? Sí. Digamos, igual, ojo, ¿no? Que yo creo que está el Milei que habla y el Milei que hace, lo que pasa, no siempre habla de lo que hace, pero... ¿Crees que tiene que hablar más de lo que hace? No lo sé, porque por ahí no, porque por ahí él habla y hace un discurso más para su público, pero después al final del día el ministro de Economía no fue un libertario, fue alguien que tenía ya experiencia. Los más importantes del gobierno no vienen del pulmón libertario, Sturzenegger, Caputo, Es el Bullrich. pro, Exacto. Entonces, una cosa es lo que dice y otra cosa también es lo que hace. Y en ese que hace, yo creo que también, no sé si él, pero gente cercana a él, se acerca a negociar, porque el primer año, que tenían mucha debilidad en el Congreso, lograron sacar cosas, con lo cual saben hablar, saben negociar, ¿no? Lo que pasa es que choca a veces con las declaraciones públicas. Y por ahí es parte de la estrategia, yo en política no entiendo, ¿no? Sí. Pero está claro que si vos lograras más consenso en el Congreso, podrías avanzar mejor con las reformas. Hubo alguien que se lanzó como candidato a presidente y en una conferencia que dio dijo, el gobierno tiene que tirar plata a la calle. ¿Qué te parece esa definición? No, bueno, es lo que hacen los gobiernos y que ya sabemos cómo termina, con inflación futura. No nos sirve. Sí creo que hay que bajar las tasas de interés y que eso sí es una ayuda, no que va a resolver el problema a todas las pymes, pero que sí te va a dar oxígeno. Plan platita, ya lo vimos con Massa. ¿Y cómo terminó eso? Y bueno, que el gobierno Milei tuvo que empezar con una inflación mensual del 23%. Es cortoplacismo. Es cortoplacismo que no ayuda, no. Vos tenés que tratar de mejorar la situación a los empresarios para que puedan tomar crédito y tomar sus decisiones. Justamente la palabra créditos. Los últimos días se generó una polémica por el tema de los créditos en dólares a empresas que quizás no producen divisas. ¿Cómo lo ves a eso? No lo veo mal tampoco. A ver, los créditos en dólares son muy chicos en Argentina, ¿no? Porque solamente lo pueden tomar las empresas que generan dólares. Ese era lo que querían cambiar. Entonces, si vos querés que ahora, en un contexto donde estás generando dólares, además, ese motor pueda funcionar más fuerte, porque es un motor que funciona, pero es chiquito. Lo que está tratando el gobierno de hacer con esto es agrandar ese motor, que pueda Sí. empujar más. Y me parece que están en un buen contexto para hacerlo, porque era gradual el cambio, ¿no? Bueno, se puede dar crédito en dólares hasta cierto punto, pero Sí. hay que tener cierta cobertura por si el dólar se pone volátil. Me parece que era mucho más el potencial beneficio a un costo reducido si salía mal. Me parece que estaba bastante bien pensado en ese sentido. El potencial beneficio de esto es grande y el costo de si eso no salía bien no era muy grande. ¿Qué tan cerca o tan lejos estamos de que empiecen a haber créditos hipotecarios? Y ojalá que cerca, la verdad que no soy experto en créditos hipotecarios, pero sería buenísimo que también le da una tranquilidad a la gente. Sí. La verdad que algo que estamos estudiando en la fundación es que cuando se haga la reforma previsional también tenga un correlato con créditos hipotecarios, ¿no? Digamos, la reforma previsional hay que hacerla y siempre están los aportes obligatorios que tenés que hacer. Y estamos evaluando cómo impactaría si hay un aporte voluntario adicional que vos lo vas destinando a tu primera vivienda. Entonces imagínate que mientras vos estás trabajando, parte de tus aportes se van no a ANSES, Claro. sino a un banco que después te da el crédito para que compres tu primera vivienda cuando te jubilás, ¿no? Y vas como solucionando dos problemas de uno. Con flexibilidad y libertad, porque si vos querés ir a hacerlo en ANSES, lo podés hacer. No prohibís aportar ANSES. Pero claramente, ¿por qué Argentina? Mucha gente te dice, bueno, mirá, consumimos, salimos mucho a los restaurantes, compramos el aire, no sé qué, porque no puede planificar comprar su casa. Entonces, Claro. cuando vos no podés planificar comprar tu casa, empezás a consumir. Es que hace 50 o 60 años atrás la gente Yeah. tenía 25, 26 años, 30 años y se compraba su departamentito. Bueno. Se casaba temprano justamente porque podía también acceder a un bien. Eso se rompió. Volviendo, cuando yo estudié afuera, que te dije que estuve en Australia, en Estados Sí. Unidos, era al revés. Si salir a comer afuera era como, no, pero todos tienen su casa. Claro. Porque están ahorrando para la casa. Entonces como que se invierte. Entonces yo creo que es importantísimo poder recuperar los créditos hipotecarios y generar esa esperanza.
y generar esperanza de que el mercado laboral funcione. Lo mismo para los que nacen en situación de vulnerabilidad y tienen la sensación de que no van a salir nunca de ahí, ¿no? Sí. Entonces, ¿con qué incentivo van a querer ir a trabajar si sienten que no van a salir de ahí? Bueno, pero quizás en muchos sectores de vulnerables, como la gente que vive en una villa, que uno no dice que quieren vivir en una villa, pero quizás el Estado siempre le da beneficios, ¿no? Para escriturar a un bajo costo y demás. Hay gente que es de clase media, que paga impuestos también, y que paga un alquiler de por vida, y no tiene la posibilidad también de tener esa facilidad de tener un departamento de acá a 10 años, a 15 años. No, hoy es muy difícil, la verdad. Hoy es muy difícil. Es un tema complicado, digamos. Es complicado, pero si vos lográs domar la inflación, todo se vuelve más fácil, ¿no? Entonces, por ahí hoy es complicado porque todavía tenés una inflación alta, pero si vos seguís el camino del resto de los países de Latinoamérica que lograron controlar la inflación, y eventualmente vas a llegar a eso, ¿no? Y ojalá así sea. Chile tiene su mercado inmobiliario en pesos chilenos, ni siquiera lo piensa en dólares. Sí. Lo mismo Brasil, lo piensan en su moneda, ¿no? Entonces, yo creo que ese norte existe, pero obviamente en el camino tenés riesgos. Y volvemos al principio de la charla que te dije, en estos países gobierna la izquierda, gobierna la derecha, pero tienen un plan de gobierno, digamos, en conjunto. En Argentina no pasa. No, porque vos fijate, Entonces, no solamente el problema es económico, sino que es político. pero totalmente, fíjate lo que pasó con el riesgo país cuando en las elecciones legislativas parecía que iba a ganar la oposición. Y después cada vez que pierden el riesgo país se derrumba, Sí. ¿no? Y no reflexionan sobre eso. A mí es algo que me desespera de la oposición, digamos. ¿Cómo puedes estar tan convencido de algo que cada vez que ganás el mercado se asusta? Y cada vez que perdés el mercado festeja. Pues, digamos, si el mercado reaccionara a ciertas decisiones, ¿no te cuestionarías algo? Y la oposición no se lo cuestiona, ¿no? Es algo a mí me choca y me impresiona. Pero ahí está el riesgo político, ¿no? El riesgo país estaba a 1.500 y ahora sigue alto, porque hay riesgo económico también, Sí. ¿no? Pero es que está oscilando entre 400 y 500 hace un buen rato. Cuando la elección, cuando se perdió la legislativa, la primera, estaba en 1.500. ¿Crees que el gobierno está subestimando también a la oposición? En el sentido de que muchas veces lo escuché a decir a Caputo que no hay riesgo Cuca. Después dice hay riesgo Cuca, después no hay riesgo Cuca. Entonces, ¿crees que también es un factor político ese y que el gobierno trata de apaciguar un poco, pero que muchas veces le cuesta? Yo creo que en juego político, sí me parece que ahora como que abrió un poquito el paraguas. La última vez que lo escuché a Caputo ya no hablaba tanto de riesgo Cuca, sino de que el kirchnerismo es difícil que vuelva, que puede ser otra versión de peronismo, pero que el kirchnerismo no. Me parece que lo acotó más ahora al kirchnerismo. Me parece que ahí hubo alguna relajación en ir tan frontal Sí. con la oposición, que la tenés que respetar siempre, porque se sabe que el peronismo sabe ordenarse, ¿no? ¿Cómo es el laburo de ustedes en la fundación, mes a mes? ¿Cómo están mirando los números? Digo, ¿cómo es la metodología? Bueno, a ver, la fundación tiene distintas áreas, ¿no? Está el área de economía, que es donde yo trabajé históricamente, Sí. y ahora hace poquito me fui a políticas públicas, y bueno, ahí seguimos los números día a día, tenemos 2, 3 informes a la semana, hacemos esto, venimos a los medios, les preparamos ahí, ayudamos a preparar las charlas a los jefes, a Agustín y a Aldo. Esa es el área de economía, ¿no? Y siempre pensando gráficos para mostrar cuestiones importantes. Pero también tenemos el área de políticas públicas y de desarrollo humano, que el de desarrollo humano es bastante nuevo, ¿no? Y desarrollo humano está trabajando principalmente en temas de educación y de primera infancia, Sí. que la primera infancia es clave también para después el desarrollo de las personas. Y en políticas públicas lo que tenemos principalmente son las propuestas de reformas estructurales, ¿no? Que siempre las vamos actualizando y trabajando. Ahora estamos trabajando en esta previsional que te dije, pero tenemos la reforma del Estado, la reforma impositiva, la reforma laboral, y para todos tenemos propuestas. Y bueno, nosotros tratamos de hablar con los funcionarios, sean del color que sean. Algunos nos reciben más, otros nos reciben menos. ¿Sí? Ah. ¿Y cómo es el laburo con las provincias? ¿Se están coordinando con las provincias o estudian las políticas públicas de las provincias? Bueno, ahora estamos tratando de ver un poquito más PBA. De hecho, estamos trabajando en una reforma del Estado para PBA. Pero te diría que sí, que es casi el primer experimento. Siempre fueron más a nivel nacional, ¿no? Y ahora con PBA nos empezamos a meter a ver cómo sería una reforma del Estado, cómo haríamos, y bueno, PBA es bastante complicado. Dijiste hace un rato, hiciste alusión a la reforma del Estado. ¿Crees que el decreto 7023 se quedó corto? ¿O no era lo que ustedes estaban planificando, digamos? Lo que vienen trabajando.
Con la reducción de ministerios, decís. Claro, porque, o sea, ese decreto él lo etiquetó como la reforma del Estado, Milei. A ver, vos ¿Tiene cuando, algo que ver, digamos, con el trabajo de ustedes? O, sí, a ver, nuestra propuesta era con un ministerio menos del que hoy tiene, de los que hoy tiene la presidencia de Milei, o sea, era bastante parecida a la estructura. sí. Y de hecho tiene uno más porque agregó el de capital humano, ¿no? Entonces, si no, hubiera sido bastante parecido. Eh, Dos cosas ahí, mirá, y te voy a hacer un paralelismo con Casta en Chile. Vos cuando reducís los ministerios, en verdad no se traduce necesariamente en menos empleo público, ¿no? Porque vos tenés muchas personas Claro. que están trabajando horizontalmente y ahora por ahí trabajan verticalmente, Sí. ¿no? Digamos, se está reduciendo el empleo público, pero falta un montón, ¿no? Y también Se eso transforma en estaría... secretaría, capaz. Exacto. Pero también eso estaría a las provincias, ¿no? Porque el empleo público que subió desde después de la crisis y con el kirchnerismo fue principalmente en provincias y municipios. O sea, Sí. ahí también es donde, lo mismo que impuestos. Ahí hay una tarea de las provincias. Pero, más allá de que por ahí no baja tanto el empleo público, esto de reducir los ministerios, sí te marca un norte de hacia dónde vas. Y Milei lo marcó de entrada. Enseguida dijo, el Estado tiene que ser chico, y queda la idea de que el Estado tiene que ser chico y limitado. Kast gana en Chile y no redujo los ministerios. Y ahora no lo va a poder hacer, porque ya le pasaron los primeros 100 Sí. días. Entonces perdió la oportunidad de marcar un norte o poner una impronta. Y eso Milei lo hizo bien, porque ese cambio lo hizo en los primeros 100 días. Y por más que creo que hay 70.000 empleos públicos menos a nivel nacional, cuando te sobran 1,5 millones de empleo público por lo menos, igual marcó una norte y una impronta que todo el mundo sabe que Milei, en cuanto pueda ajustar más el empleo público, lo va a hacer si puede. Lo que pasa necesitas que el sector privado crezca. Y ahí falta la reforma laboral. Y hoy el empleo formal está cayendo. Y necesitamos que, bueno, de alguna manera aparezcan las nuevas empresas. Porque Sí. en definitiva acá lo que se está discutiendo es un cambio de matriz productiva. No, y aparte, a ver, también lo relaciono mucho con el tema de las provincias y los municipios. Yo veo, a ver, recorro muchas veces algunos pueblos de la provincia de Buenos Aires y hay municipios donde no hay empleo privado. Es impresionante, pero la gente depende de un contrato del municipio. Sí, Ya sí, sea sí, empleo público, que es legítimo, como el docente, el bombero, el policía, pero también tenés lo otro, ¿no? Sí. Que quizás no le suma a la función Eh, administrativa. Totalmente. Vos pensás que algunas provincias, mayoritariamente del norte, tienen mucho empleo público. Algunas llegan al 70% del empleo público. Entonces ahí te cae más que un municipio, que prácticamente es todo empleo público. Porque Claro. si no, como llegás en la provincia al 70%, es un montón. Por eso ves gobernando los mismos 20, 30 años. Exactamente. Entonces, bueno, ahí de vuelta, eso hasta que no se logre la reforma laboral, no se consiga más músculo político en el Congreso, es difícil cambiarlo, pero yo creo que el presidente tiene clarísimo su norte y tiene clarísimo que es para ahí donde hay que ir. Lo logrará, no lo logrará, no lo sé, pero tiene clarísimo su rumbo. ¿Va a reelegir? Yo creo que sí. Creo que de todas maneras hay mucha gente que se siente decepcionada, ya sea porque esperaba que esto repunte más rápido, porque no dolarizó, porque no rompió el Banco Central, no sé. Pero creo que hoy todavía predomina más el miedo a volver al pasado que esto. Creo que se va a priorizar esto. Es un ejercicio de minimización de costos al final del día para muchas personas, me parece. Dicen, prefiero esto que volver al pasado. Pero bueno, falta más de un año para la elección, ¿no? Y sabemos cómo es en Argentina eso. Es muy volátil. Es muy dinámico volátil, todo. puede cambiar. Vos mirá lo que es confianza de gobierno de las distintas presidencias y te vas a contar historias de distinta índole. Que se caía y de golpe repuntó, que venía bien y de golpe se derrumbó, que se derrumbó y nunca repuntó. Hay de todo. Entonces, si hay algo volátil es la confianza en los gobiernos. Pero quizás lo más difícil de todos los gobiernos son los segundos 2 años. Siempre pasa Siempre lo lo mismo. mismo. Sí, A sí, Macri sí. le pasó, Sí. a Alberto Fernández, bueno, es un Sí, caso que... la ventaja que tiene, yo creo que tiene dos ventajas, Milei. Una es que el peronismo parece más debilitado. Sí. Es decir, pasó un Alberto Fernández después de Macri que dejó muy debilitado la imagen del peronismo. Tierra arrasada hasta Eh, dentro del peronismo. dejó Alberto Fernández. Exactamente, ¿no? Y eso Macri no lo tenía, entonces Sí. tuvo una elección bastante más complicada. Y Milei eso no lo tiene, y la verdad que no me imagino con los sectores que crecen, que generan dólares, algún tipo de problema cambiario, de evaluación que haga que esto se ponga muy complicado. Entonces yo creo que ahí tiene dos ventajas. Y si es reelecto, yo creo que el populismo en Argentina puede empezar a quedar un poquito más debilitado. Porque fíjate que
desde el retorno de la democracia, nunca pasó lo siguiente, o te lo replanteo de otra manera. Para que el populismo quede debilitado tienen que pasar 3 cosas y ya pasaron 2. Una es que un gobierno no populista sea elegido. Eso fue Macri. El segundo paso te diría es que un gobierno populista no sea reelegido. Eso fue Alberto. Y el tercer paso para mí es que un gobierno no populista sea reelegido. Y eso puede ser Milei. No pasó nunca que un gobierno no populista haya sido reelegido. Y esta puede ser la primera vez. Y si eso pasa, yo creo que el populismo va a quedar un poquito más debilitado, por lo menos en Argentina. Bueno, Iván, muchísimas gracias. A vos. ¿Estuviste cómodo? Sí. Bueno, es un placer entonces. No, por favor. Gracias por venir. A vos. Bueno, gracias por todo. Esto fue Planeta República. Será hasta el martes que viene. Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo